Carlos, quiero comenzar este segmento contigo preguntándote por qué los medios de comunicación tienen tanta dificultad en Ecuador con la presidencia del presidente Rafael Correa. Luis Carlos, prosigo. Lo que pasó fue que el generador de corriente se apagó y por lo tanto el flyaway no puede funcionar en esa parte. Gracias por lo del audio. Aclarado el problema porque no fue interferencia del gobierno, que a veces hackea las comunicaciones. La razón se debe a que hay un tipo que no entiende otra forma de libertad que la que él concibe, que declaró en su informe a la Nación del 2009 textual: no descansaré hasta destruir a la prensa corrupta, que ha sido en estos 3 años nuestro principal enemigo. Entiéndase por corrupta la que no se le somete, es decir, la libre e independiente. Y en acatamiento a esa filosofía, un funcionario de tercera jerarquía y otro de cuarto ordenaron esa fecha una cadena que, como lo acaba de admitir el asambleísta, es ilegal, porque solo alcanza a decir que es legítima, para defender la vida de un ciudadano que puso en riesgo la de otros al ordenar matarse entre sí para sacarlo de un sitio en donde no estaba secuestrado y que se quería proteger su vida y la de otros. Lo que tenía que haber hecho es ser coherente con su política de siempre. Él ha dicho que no iba a negociar con medidas de hecho. Ese día perdió su temperamento y su control, no confió en la inteligencia que él debió haber rearmado hace 30 meses y se dirigió a provocar un motín policial que luego quiso presentar como un intento de golpe de Estado. Carlos, también aquí tengo yo que ser como abogado del diablo y tengo que hacerte las preguntas correspondientes a ti. Si hay saqueos, si hay violencia en las calles, si hay posibilidad de un golpe de Estado, si hay una situación que todavía no está clara, como la que se vivía en Ecuador, aunque no sea legal, no existe entonces darle por lo menos el beneficio de la duda a la presidencia de la República para que tome medidas y no cree que esto se vuelva incluso algo peor, un derramamiento de sangre. ¿No hay legitimidad, por lo menos aceptarle la legitimidad de eso al gobierno, Carlos? Cuando hubo saqueos, si eso le preocupaba, él debió haber dispuesto al ejército que se concentre en proteger a la población y no solo en proteger a él. Pensó en él, no en la población, y puso un operativo de 800 miembros del ejército. ¿Y los otros 43.000? ¿En dónde están? Y para evitar el saqueo, lo que había que hacer es no humillar a la policía desde que empezó su mandato, al punto que se abstuvo de patrullar en una acción censurable ese día. Empezó sacando a 10 generales, acusándolos de corrupción y no probó ninguna de ellas. Sacó a un oficial que probó vínculos de las FARC con miembros del gobierno. Luego destrozó la UIS de inteligencia y no la repuso por nada. La reacción de la policía siendo censurable era previsible si hubiese tenido un poquito de cerebro y no mucho hígado en acción. Paco, quiero trasladarte esa pregunta, ese punto que hace Carlos Vera, en otros términos. ¿Hay legitimidad? Supongamos que habiendo legitimidad en la medida del gobierno de suspender las transmisiones de los canales independientemente y obligarlos a que estén en cadena nacional, si hay legitimidad, digamos, ética, ¿es algo ilegal? Yo tengo ahí absolutamente claro que la vida de un hombre, en los términos de juzgar entre lo legal y lo legítimo, obviamente yo por lo menos siempre abonaré por lo legítimo. Yo me he silenciado como periodista cuando he tenido información de que algún padre de familia tiene a su hijo secuestrado y sabiendo y teniendo información, yo me he silenciado. Desde luego que sí, los medios de comunicación también debemos aprender a silenciarnos. Ese era un momento crítico, álgido. No era solo un tema de la persistencia y pervivencia de un régimen democrático. Estaba de por medio la vida de un ser humano al cual una banda armada. Eso, Carlos, permíteme. Eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Pero la pregunta que quiero hacerte es, entonces, ¿coincides en que esto fue ilegal? Luis Carlos. Te oigo, adelante. Luis Carlos, ¿es posible que por lo menos en los tiempos haya sido ilegal? Tú mismo has reconocido que hubo la señal abierta cuando se producen unas intensas imágenes del tiroteo en el hospital de la policía, donde yo estuve y puedo yo afirmar de manera absolutamente segura que el tiroteo se produce después de que el presidente de la República estuvo liberado. Yo estuve ahí a 50 metros de distancia ese día. Muy bien, vamos a continuar este debate, esta discusión respetuosa
en instantes, pero antes démosle paso a los televidentes, a las personas que nos están viendo. Están llegándonos muchísimos mensajes vía Facebook, vía Twitter. Vamos a leer algunos de ellos. Este nos llega de Facebook, es de Ruth Eugenia Yepes. Dice, la prensa nacional estaba sellada, amordazada, en un país libre y democrático. El mensaje continúa diciendo, todos nos sentimos amordazados porque él no respeta la opinión de los demás, supongo que dice ese correo, ecuatorianos, me dicen acá en el interno. Twitter, este mensaje nos llega por Twitter, es de Carlos Vaquerizo, dice, los medios fueron de una sola vía, por canal estatal, mostraron lo que les convenía mostrar, pero no mostraron los saqueos. Tenemos otro mensaje, este nos llega por Twitter también, este es el tercer mensaje de esta ronda, es de Germán Marcano, dice, las imágenes y hechos no necesitan más explicación, fue un golpe de Estado y lo que medios como ustedes dijeron no correspondía. Ese mensaje es de Germán Marcano que nos llega vía Twitter.